En esta ocasión quiero presentarles una reseña, una semblanza literaria que tiene una profunda connotación para la práctica pastoral y también la reflexión dentro del cristianismo contemporáneo, a partir de un libro de John Stott que se llama Homosexualidad, una opción cristiana. Este libro, editorial Certeza, y que ha sido incorporado por otras líneas editoriales, presenta una breve síntesis de la, digamos, de la discusión, del abordaje de la problemática de la homosexualidad como una alternativa de vida dentro del cristianismo, con la seriedad que caracteriza al teólogo John Stott, quien de todas maneras de forma valiente expresa el punto de vista muy vinculado desde luego al conservadurismo evangelicalista norteamericano, pero que brinda algunas herramientas de tipo hermenéutico y unas vislumbres respecto a la posibilidad de considerar estas discusiones en una posterioridad. El libro pertenece a la década de los 90, pero abre la ventana desde esta óptica teológica a las discusiones. El argumento central básicamente enfatiza el argumento del cristianismo conservador sobre el tema de la homosexualidad, pero no como la práctica indiscriminada de la homosexualidad, sino como la alternativa de una especie de homosexualidad monogámica dentro de la fe cristiana, y que esta experiencia o esta forma de amor pudiera ser aceptada dentro del cristianismo como lo sería una relación heterosexual estable. Para hacerlo, inicialmente John Stott se vale de los análisis clásicos sobre eventos y narrativas que describen la situación de los homosexuales en la Biblia. Se basa entonces en el análisis conservador de Génesis capítulo 19 sobre los hombres homosexuales frente a la llegada de los visitantes angelicales mmm, protegidos por Lot en estas ciudades, y que plantea la problemática de la hospitalidad en los códigos sociales del Oriente Antiguo. En segundo lugar, se vale pues también de la descripción que hace los códigos de santidad en Levítico, capítulos 18 y 20, acerca de las prácticas homosexuales para el pueblo de Israel ya en vías de establecerse en Canaán. Posteriormente pasa a las reflexiones paulinas en torno a la homosexualidad y la relajación moral propia de la cultura grecolatina en tiempos de Pablo, haciendo esa distinción respecto a la condición de santidad y de formación del carácter cristiano dentro del discipulado, tal como lo expresa Pablo en esta espectacular carta, donde describe el valor que tiene la fe en Jesucristo como una opción liberadora. También menciona otros textos escritos por Pablo o dejados por la tradición paulina respecto a la homosexualidad como una práctica sancionada. Al mismo tiempo, después de abordar desde una perspectiva hermenéutica conservadora estos pasajes que he mencionado, pues presenta, tal como lo hace la teología conservadora, un ordenamiento del amor sexual, del amor heterosexual más bien, desde Génesis capítulo 2 como una prescripción divina que debe orientar la práctica de la sexualidad, y esto lo hace John Stott para contradecir o para confrontar el argumento de los homosexuales cristianos, quienes dicen que el texto bíblico está, diríamos, regido por la cultura oriental primitiva y por unos códigos de origen sacerdotal que determinan esta práctica, seguramente también en vías de sostener la posibilidad de que el pueblo de Israel sea un pueblo fuerte hacia el futuro, y que la relación heterosexual garantizaría la permanencia de este pueblo. Diríamos que también John Stott se ubica dentro de esta línea, que es la línea conservadora. Hay que recordar entonces que hay como unas cuatro alternativas o cuatro experiencias o cuatro hermenéuticas cristianas frente a la homosexualidad, y John Stott se ubica dentro de la segunda. Cabe recordar entonces que la primera es la radical, que expresa abiertamente que tanto la orientación como
la práctica homosexual son un pecado que debe ser combatido radicalmente desde la conversión y la reorientación de la práctica de vida. Está la opción conservadora, que es la de John Stott, que hace una diferenciación entre la orientación y la práctica homosexual, indicando que a una persona se le puede admitir dentro de la iglesia teniendo una orientación sexual, pero exigiéndole no tener una práctica homosexual. Está la opción aceptacionista, la alternativa aceptacionista, que es la que no oficialmente defienden clérigos dentro de la iglesia anglicana y católica, que según estudios de un autor llamado Pepe Rodríguez, un autor de origen español, indica que más o menos entre el 30 y el 60% de los clérigos de estas iglesias son abiertamente homosexuales y defienden esta práctica, aunque la iglesia o las iglesias oficialmente sancionan la conducta homosexual y la práctica de la sexualidad, de este tipo de sexualidad dentro de la iglesia. Y está la cuarta vía, que sería la aceptacionista, que argumentaría desde unas iglesias que defienden la práctica homosexual, que obviamente son una minoría, que es legítima la práctica de esta forma de amor, de esta forma de relaciones, y que no debería ser un impedimento para permitirse a las personas tener una comunión dentro de la oficialidad del cristianismo. Como John Stott se sitúa dentro de la segunda alternativa, ya que él aclara y declara en el libro que él es heterosexual y que tiene familia, tiene su esposa y sus hijos, pues diríamos que ahí él expresa cuál sería la visión de la tercera alternativa y la cuarta alternativa desde su propia opción. Así que realmente el autor expresa ser de la segunda alternativa. La determinación divina, dice él, entonces es anterior a la cultura y por lo tanto va a determinar en lo futuro una sanción moral respecto a estas prácticas desde el discurso cristiano. Como digo, me parece interesante el hecho de que John Stott haga una diferencia entre la orientación y la práctica sexuales, lo que brindaría algunas herramientas de tipo terapéutico para la teología pastoral. El problema que plantea en sí el autor de este libro, que es bastante breve, lo expresa en el prefacio el señor Carlos Raida, diciendo que la homosexualidad despierta diferentes reacciones, que por un lado pues está una actitud casi violenta, radical, desde la iglesia a una actitud más bien aceptacionista, que pone a los dos bandos en constante enfrentamiento y que lamentablemente deja en la mitad a la persona que vive su homosexualidad, que la sufre más bien, expuesto ya sea al desprecio o a la culpabilidad. Hay que tener en cuenta que el horizonte de esta discusión se ha ido ampliando desde los años 90 cuando fue escrito el libro, debido justamente al progreso que han tenido la Declaratoria de los Derechos Humanos y también las reclamaciones de los movimientos LGBTI en las sociedades contemporáneas de todo el mundo, con algunas excepciones, y que retan a la Iglesia para definir desde una ética cristiana contemporánea cuál será o cuáles pueden ser los diálogos entre estos grupos y los grupos homosexuales que están ya sea dentro de la iglesia, ya que como mencionaba, entre un 30 y un 60% de los clérigos católicos y anglicanos son homosexuales, que es un porcentaje desmedidamente alto respecto a la media que se puede considerar entre el 5, se puede considerar entre el 5 y el 10% de la sociedad. Y por otro lado, pues los movimientos cristianos que, digamos, abogan por una aceptación de su estilo de vida dentro de las iglesias. Hay que considerar también mmm, el valor que tiene, este libro como una propuesta dentro del conservadurismo cristiano, debido a que diferencia entre la orientación y la práctica homosexuales, diciendo que de la primera pues el individuo no es responsable moralmente ante Dios, mientras que de la segunda sí, y esto abriría una especie de brecha de acompañamiento pastoral. Mm, Aunque, pues obviamente John Stott lo hace desde su experiencia heterosexual y teológica conservadora, lo cual de alguna manera también le hace no ver o al menos omitir a conciencia otras hermenéuticas que para los 90 eran emergentes pero que hoy día han ido adquiriendo más fuerza y que
abordan las problemáticas no solamente de la vida de los homosexuales dentro de las iglesias o fuera de las iglesias, sino que también le impide ver otros desarrollos exegéticos sobre temas, digamos, que tienen que ver con la vida de personajes en la Biblia que pudieran tener una sospecha de ser homosexuales o bisexuales, como en el caso de David y Jonatán, y el caso del centurión y su sirviente, descritos en 1 de Samuel y Lucas 7, que han sido también, digamos, releídos desde los años 70 y 80 para acá. Como John Stott es conservador, pues desde luego brinda unas herramientas para las iglesias o los pastores dentro de un abordaje de esta problemática que ha ido adquiriendo mayor visibilidad a través de los medios de comunicación, a través de las agencias de movimientos sociales, porque pues de todas maneras es deber de la iglesia poder entender y dialogar con estas situaciones en plena posmodernidad. Una desventaja sería que al ser un autor tan conservador, pues se cierra a esas consideraciones, mmm, opta por una sanción moralizante, diciendo pues que quien es homosexual, quien vive una experiencia homosexual es una persona limitada. De pronto en una de sus páginas dice John Stott que se podría comprender que haya amor, pero no un amor completo. Esto me hace evocar, por ejemplo, la alegación del catolicismo respecto a que el movimiento evangélico es un cristianismo incompleto, que siempre es como la tendencia muy moderna es a sancionar al otro, al que consideramos inferior, por considerarlo no completo, no iguales a nosotros, lo cual hace que ese otro sujeto sea un ser visto como alguien inferior. Y que pues desde luego cierra cualquier discusión respecto a un diálogo de un tú a tú con personas que tienen estas o que presentan estas alternativas de su propia práctica sexual. De todas maneras, insisto, el libro tiene la posibilidad de ver a la homosexualidad como una práctica dentro de unos límites de una fidelidad muy parecida a la heterosexualidad monogámica. Así que abre las ventanas la percepción de un cristiano en pleno siglo XXI para estas consideraciones. La ventaja también que tiene el libro es que lo presenta un teólogo de gran reconocimiento. John Stott tiene una gran cantidad de lectores y seguidores dentro y fuera de la iglesia conservadora evangélica. Y eso permite, digamos, incorporar dentro de las discusiones un autor que aborda la problemática desde una perspectiva pastoral, desde una perspectiva bíblica, y al menos, digamos, que plantea una lectura posterior que se puede hacer dentro de esta, digamos, aguda realidad y que ha ido, como decía hace un momento, adquiriendo mayor y mayor pertinencia dentro de los diálogos al interior del cristianismo y del cristianismo hacia la sociedad contemporánea. Debemos recordar entonces que esta diferenciación que hacen personas como John Stott, pero que también hacen autores como Tony Campolo, entre orientación y práctica pueden dar una viabilidad a un acompañamiento terapéutico desde la labor pastoral para ayudar en el discipulado de personas que quieren estar vinculadas a la iglesia. Hay que mencionar que como muchos autores que tenemos el privilegio de leer, pero también de alguna manera la limitación intelectual y epistemológica, John Stott pertenece a una perspectiva norteamericana y evangelicalista y nos impide tener acceso, al menos desde su propia consulta bibliográfica, a otros autores que podrían ser referentes, sobre todo autores desde las iglesias reformadas históricas, como por ejemplo los autores de las iglesias católicas y anglicanas, que como decía hace un momento, pues se constituyen en un porcentaje impresionantemente alto de clérigos homosexuales respecto a otras iglesias, sobre todo las iglesias de tipo evangelicalista, carismáticas y pentecostales. Hay que considerar también, porque en la pastoral debemos abordar las problemáticas propias de cada persona y de cada situación, que seguramente hay miles y miles de creyentes que luchan contra su orientación o su práctica homosexual dentro de la iglesia y por temor, por timidez, por miedo a ser señalados,
pues prefieren mantener su vida privada en el anonimato, lejos de la lente o del acompañamiento pastoral. Así que se requiere, o el libro nos da, me parece a mí, la necesidad de abordar la problemática utilizando o conociendo otras miradas sobre el tema, tanto dentro de la iglesia, como es el caso de los feminismos teológicos que han ido adquiriendo mayor relevancia en la contemporaneidad, las nuevas masculinidades, que esas nuevas masculinidades vienen de alguna forma detonadas también por los feminismos, y los movimientos homosexuales cristianos, aunque en el contexto de América Latina no son tan conocidos, pero digamos que en las sociedades del primer mundo, que son mucho más tolerantes, mucho más abiertas, pues estos grupos pueden darse a conocer y presentar sus alternativas dentro de la vida de la iglesia. Además, pues debemos tener en cuenta que los grupos y las agencias LGBTI y los grupos igualitarios están defendiendo los derechos políticos, sociales y culturales de estas minorías. Y esto aboca a que la iglesia también considere de una manera mucho más serio o de una manera mucho más seria estas discusiones, en vista de que la iglesia es una de las instituciones históricas importantes al lado de la familia y del Estado. Así que les dejo a consideración la lectura de este libro para posiblemente ayudarles a orientar sus lecturas y sus discusiones sobre este tema tan álgido en el contexto de la labor pastoral, de la teología contemporánea, sobre todo en la medida en que cada vez más y más los movimientos de homosexuales dentro y fuera de la iglesia van planteando estas discusiones y van retando a la sociedad latinoamericana postmoderna a considerar estas formas de vida, estas formas de amor y estas afectividades con las que la iglesia tradicionalmente pues no se ha sintonizado y pues uno diría desde la perspectiva de John Stott pues le corresponde a la iglesia sentar pues una voz que es la del conservadurismo, que es digamos la mayoritaria dentro del cristianismo. Sin embargo, pues es menester para nosotros desde la labor teológica hacer un trabajo de diálogo con la otredad, ¿no? Con los otros, con las personas que tienen que decirnos y que nos interpelan a nosotros acerca de nuestra fe y de las razones que tenemos para dirigir nuestras narrativas, nuestras predicaciones y nuestras formas de pensar en torno a un tema tan vinculante, tan esencial al ser humano como es la sexualidad, la afectividad, el amor de pareja, eh, pues que es una dimensión supremamente importante para la vida y que aún con los medios de comunicación pues ha ido adquiriendo mayor y mayor relevancia, sobre todo desde los años 60 para acá, debido a que antes de esa época la sexualidad era un cuarto oscuro, una especie de dimensión oculta en la que la iglesia ya tenía, diríamos, un discurso dominante que tenía controlada la vida de los individuos, pero que de los años 60 y 70 para acá este espacio se ha ido abriendo más y la iglesia ha ido, diríamos, perdiendo el control sobre esta dimensión de la vida con el auspicio pues de la misma sociedad, de las agencias políticas, de la cultura y los medios de comunicación, de manera que el reto hacia esta discusión es permanente. Les dejo pues la lectura y la consideración de este libro breve, pero muy interesante, para ahondar y para profundizar sus discusiones, sus debates al interior de sus comunidades y también para sus escritos y sus reflexiones teológicas en el futuro. Muchas gracias.